Hola, comunidad del CRIC, es todos los días una nueva oportunidad para estar en contacto, para acercar conocimiento. Y hoy es un día distinto porque es un día en el cual van a conocer, o en realidad se van a reencontrar con un amigo de la casa, antes en un rol anterior al que vamos a presentar hoy. Los voy a confundir nuevamente porque tiene mi apellido, a pesar de que no somos parientes directos, seguramente en algún lugar o en alguna historia previa lo habremos sido. Eh, y además se nos fue de Buenos Aires y está en Santiago de Chile. Y la persona de la que estoy hablando es Dani Tricarico. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo, muchas gracias a vos por la invitación y a todo el equipo de CRIC. Por favor. Bueno, decir entonces que hoy, como decía recién, estás en Santiago de Chile con un emprendimiento, has fundado y sos el líder de Impact Latam. Y además, obviamente, en tu rol de siempre, de cofundador y miembro del directorio de ACELA, que es la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica. Recordando que cuando nuestra comunidad te conoció, fue en nuestro ambiente presencial, que allá nos trae alguna Sí, nostalgia, pero bueno, se repetirá o volveremos a ese formato en cuanto la pandemia nos lo permita, como director ejecutivo de ASEA, que es la Asociación Argentina de Emprendedores y que, claro, además sigue siendo, y te agradezco porque en tu momento fue, a partir de tu presencia en ese rol, fue que empezaron a auspiciar institucionalmente nuestro CRIC presencial y continúan con ese apoyo, ahora incluso en el formato digital. Pero bueno, la idea no es hablar de nosotros, la idea de vuelta es agradecerte el tiempo que nos habías dedicado en aquella oportunidad presencial y ahora en esta oportunidad. Para, como gran objetivo, si te parece bien, que ujú. ayudes a que nuestra comunidad en toda la región termine de conocer y de comprender y ¿por qué no?, de entusiasmarse con la idea de, y no quiero ser yo el que diga de qué, porque vos vas a ser mucho más claro de qué es lo que nos vas a, de alguna manera o de todas maneras, entusiasmarnos sin duda. Bien, buenísimo. Muchas gracias Juan Pablo. Un poco Por decir. ahí tomando lo que comentaba Juan Pablo, trabajo en la intersección de tres grandes temas: innovación, emprendimiento e impacto. ¿Sí? Y bueno, aquí les dejo mis redes y mis canales de contacto. Siempre estoy con columnas, con artículos acerca de esta intersección de estos tres grandes temas. De base soy emprendedor, ¿sí? Ahora les voy a contar un poquito más. También soy consultor, conferencista y profesor en estos temas en varias universidades en países en Latinoamérica. Y desde hoy emprendiendo desde Chile para el mundo, ¿no? Sobre todo con un foco en nuestra querida y amada Latinoamérica. Un poco ya Juan Pablo me presentó, básicamente tengo una maestría en innovación y mi foco tiene que ver con estos tres grandes temas, y siempre estoy apoyando el ecosistema en toda Latinoamérica y últimamente en los últimos 3 años me he enfocado mucho en impacto, en inversión de impacto, en fomentar y acompañar emprendedores de impacto en su camino de escalamiento. Y este es un poco mi camino como emprendedor, ¿no? Yo fundé y fundí, como todos los que estamos en este camino emprendedor, y tuve 3 emprendimientos, uno en el mercado inmobiliario, en exmobiliario.com, después un e-commerce de maternidad y embarazo, Face Mamá, y después Mastromico, que era una agencia de marketing y comunicación para pymes y emprendedores. Y después, en 2007, me sumé como cofundador de la Asociación de Emprendedores Argentina y luego de la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica. Y a lo largo de este camino he aprendido el poder del emprendimiento y la tecnología y la educación como las 2 o 3 herramientas de movilidad social. Y esto es tremendamente importante para poder potenciar y dinamizar el tejido social y económico de Latinoamérica. Y a mí me gusta siempre arrancar un poco esta presentación en la cual vamos a hablar de innovación, emprendimiento e impacto, eh, con estas imágenes de New Yorker que muestran mucho lo que fue el año pasado. Un año, sin duda, de la mayor crisis, por lo menos que yo en mi vida pude, crisis en todo sentido, no solamente económica, pude vivir, ¿no? Y nos habla, por ejemplo, esta imagen de quizá, y yo los invito también a pensar, a ver qué les despiertan estas imágenes a ustedes, ¿no? Eh, por un lado,
la última milla, ¿no? Las soluciones a través de la tecnología, las economías de las plataformas de la última milla, como puede ser Rappi, Uber Eats, Pedido Ya, etcétera, ¿no? Que en gran parte o en una parte importante del año, casi 100% de la economía de bienes físicos pasó por estos héroes de la última milla, como les dicen, ¿no? Y que la tecnología nos permitió estar preparados para eso y si bien el mundo se paró, pudimos seguir avanzando en algunos términos. Un año donde el colapso sanitario fue y es y sigue siendo en muchos países muy potente, pero a la vez de eso una mayor participación de la telemedicina y un acercamiento, ¿no? Y aquí la gran diferencia entre distancia física, que es y seguirá siendo por un tiempo importante, y la distancia social. Cuando hablo de distancia social, hablo de contacto social, y eso se estrechó más que nunca a través de la tecnología, de las redes sociales, de WhatsApp, etcétera, etcétera. Un año claramente marcado por temas de diversidad, sobre todo a raíz del asesinato de George Floyd y este movimiento de Black Lives Matter, entre otros que se han trabajado también en Latinoamérica, diversidad e inclusión en su sentido más amplio, ¿no? Un año donde la transparencia y la institucionalidad y la gobernanza se pusieron en tela de juicio también. Hay mayor interés y escrutinio desde la sociedad civil para con los organismos públicos y para con las empresas, lo que dicen, hacen y lo que prometen, esa promesa de marca que tiene que sostenerse cada día, y hay un mayor escrutinio de eso. Un año donde los espacios públicos han sido desolados y tuvieron que repensarse, reacomodarse, tanto los espacios públicos como los privados de oficinas, que vamos a ver un poquito más adelante. Un año donde la educación, y tenemos los primeros graduados en forma de pandemia, y aún con instancias como las que tenemos aquí, todavía no se encuentra la forma de reproducir y dar un acceso a la educación de una forma que sea casi igual o igual que la presencialidad. Y más aún, las grandes brechas sociales ligadas a la tecnología, porque si bien quizá mucha gente puede tener una computadora o una tablet, la infraestructura de red no es lo mismo en cada pueblo paraje del interior de la Argentina o en cada pueblo paraje de Colombia que en las capitales. Y ahí generamos ya una brecha de nacimiento, donde todos en conjunto entendimos que de esta crisis teníamos que salir todos juntos, acompañándonos y apoyándonos, donde las oficinas estaban desoladas y quizá muchas a hoy también, y necesitan repensarse. ¿Será mejor buscar otras aplicaciones para la oficina? ¿Será mejor no tener oficina? ¿Será mejor buscar el teletrabajo, un espacio de trabajo compartido, un espacio de coworking quizá? Y esta es una imagen que a mí me gusta mucho, ¿no? Que habla del dominó rally en el cual vivimos, ¿no? Una persona estornuda y caen miles de ítems, ¿no? Y impactan al resto en forma, en este caso, de corona, ¿no? Un año donde el crecimiento del e-commerce fue tremendo, casi el doble o más, depende del país, y hubo un gran y ese crecimiento del e-commerce fue naturalmente forzado porque no había otra forma de comprar o acceder a productos y servicios. Y por otro lado, los comercios, la gastronomía, el turismo fuertemente golpeados y tuviendo que repensar la experiencia para hacerla más asequible, más amigable, más cercana y sobre todo que haya un motivo para visitar ese espacio, ese local y demás. Un año donde la industria de las citas mismo tuvo que resignificarse, ¿no? Y de los eventos, una golpeada industria de los eventos. Un año donde las vacaciones fueron desde casa en muchos países y muchas personas no tuvieron la posibilidad de ir a otros lugares y donde tuvimos que repensar lo que son esos cortes, esos breaks, esos espacios de sanidad personal.
Y acá algo importante, las startups de mayor interés en los últimos meses, en los últimos meses en los primeros meses de este año, han sido las de sanidad mental, emprendimientos como, por ejemplo, Therapify, ¿no? Y esto es una publicidad que me gusta mucho, ¿no? Y hablando un poco del corte, del break, entre tanto Zoom, también buscar ese espacio personal para reconectarse, para repensar y demás. Un año donde la crisis climática, no el cambio climático, la crisis climática se ha puesto en tela de juicio en términos de exponerlo. Nos quedan, de acuerdo a las mejores estimaciones, 10 años para revertir justamente la crisis climática. Y actualmente, y este es una slide que usa Sistema B, ¿no? Actualmente solo 8 multimillonarios poseen la misma riqueza que 3.6 billones de personas en la base de la pirámide. Y esto nos habla de una creciente inequidad y concentración del poder de la riqueza tremenda. En Latinoamérica, sin ir más lejos, el más rico gana 22 veces más que la base de la pirámide. Donde cada año desechamos 2.000 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos. Un 30% de los alimentos se desperdicia y 15% de la población mundial no completa su alimentación diaria. Y acá tenemos que hacernos responsables de nuestro impacto y lo que generamos, impacto económico, social y ambiental. Un poco más acerca de esta contaminación, los grandes globos corresponden a grandes países, obviamente, pero Latinoamérica, por ejemplo, México, entre otros, están metidos. Y cada año el aumento de la temperatura, ¿sí?, desplaza a 2 millones de personas hacia otros territorios, mata a 1.600 personas por incendios forestales y ocasiona 40.000 millones de dólares en pérdidas, de acuerdo a estimaciones de la ONU. Un año que nos enseñó mucho, pero que sin embargo las grandes crisis de inequidad social, de crisis climática, están más presentes que nunca, y es parte de nuestro trabajo, convicción y responsabilidad, hacernos responsables de nuestro impacto. Y ciertamente un año volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y este es un año donde esta palabra que muchas veces se hablaba, se decía, se tornó en carne, se tornó en piel, porque tuvimos la posibilidad lamentable a través de una crisis tan grande de entender y comprender estos términos. Y a la par que venía pasando todo esto, venía pasando y todos estos temas que van sucediendo, viene sucediendo esa gran disrupción digital, ¿no? Esa gran ola, y muchos de nosotros quizá como el marinero veníamos haciendo nuestro negocio como siempre y vino la ola del COVID arriba de la ola digital y en el medio quedamos nosotros, ¿no? Esta ola digital que habla de impresión 3D, de redes sociales, etc. Y donde cada una de las industrias se está disrumpiendo, en términos forzados o en términos estratégicos, pero lo está haciendo. Y le voy a mostrar 2 casos. Uno es la telemedicina. Amazon, con su nueva unidad Amazon Care, está disrumpiendo el servicio de medicina y de telemedicina a través de un servicio de suscripción que se llama Amazon Care, donde podés acceder a un médico y de alguna manera reproducir esa consulta de una forma mucho más cercana y donde hay centros clínicos específicos de primeras urgencias en este estadio de Amazon Care. Entonces, la salud también, con sus innovaciones y con su necesidad, también está siendo disrumpida en sus espacios más visibles, que eran en el caso de la telemedicina, donde todavía no hay un diseño dominante en esta industria. O también una industria que tanto necesita de disrupción como la industria de alimentación, ¿no? Y esta startup Not Company, diciendo, estoy haciendo leche que en realidad, o sea, es leche, pero no está hecho de los ingredientes de la leche. Se llama Not Milk o Not Burger o su otra línea. Y donde hay, ¿no?, esta tensión entre los productores o las personas que venían haciendo el mismo negocio de la misma manera, como el marinero, recuerdan que les conté,
y por otro lado estos emprendedores a través de estas nuevas tecnologías emergiendo y irrumpiendo una industria que tanto necesita una adecuación como lo es la industria de la alimentación. Y si vemos un poquito más las compañías más influyentes, de acuerdo a la revista Time, hay dos que emergen muy claramente, ¿no? Obviamente, Mercado Libre, una como ese gran disruptor del e-commerce, ¿no? Del comercio y llevándolo a lo digital, ¿no? Digitalizando el comercio. Y por otro lado, Nubank digitalizando a aquellos que no acceden. Hoy 50% de la población de Latinoamérica no está bancarizada. Entonces, hay un gran espacio ahí para donde los bancos no pudieron, no quisieron poder dar acceso a muchas personas que necesitan crédito, necesitan cuenta, necesitan inclusión, ¿verdad? Y siempre frente a estas dos grandes temas hay como, seguramente habrá más, pero yo destaco como dos opciones, la adaptación al cambio o la resistencia al cambio. Y le pongo el caso de mibarrio.chat, que es un emprendimiento argentino que a través de la crisis logró en un primer punto visibilizar y digitalizar los comercios locales de cada barrio y de cada lugar de la ciudad de Buenos Aires y después se expandió, ¿verdad? Y es una forma de poder brindarle a aquellos comercios, desde los más chiquitos, para poder estar en un lugar y que la gente pueda pedir esos servicios, pueda solicitarlos, pueda acceder a ellos, ¿no? Una forma de adaptación. O bien la resistencia, que es el caso más bien de Uber, los taxistas, o el que les comenté de los lecheros, por ejemplo, con Notco. Yo lo que siempre sugiero, y es mi opinión, es tratar de buscar la adaptación al cambio y aprovechar esta ola de disrupción tecnológica para solucionar los grandes problemas e inequidades sociales, tanto sociales como ambientales. Y también, para cerrar esta última partecita, un COVID donde también generó diversas segregaciones. Quizá en un primer punto aquel que tenía el virus se lo segregaba, ¿no? Y este virus en realidad básicamente es, hoy la pandemia es porque los seres humanos lo hemos transportado, entonces estamos todos juntos en este gran problema. Un virus que también sigue acentuando el gap, ¿no? de género. A este paso vamos a tardar 100 años en cerrar el gap de género entre hombres y mujeres. Por eso necesitamos mayor participación de mujeres emprendedoras y mayor participación de mujeres en diferentes ámbitos. Y donde Latinoamérica, ciertamente, ven ahí la parte azul, es la región más desigual del mundo, y donde tenemos un tremendo trabajo para hacer entre todos los que la poblamos para hacerla abundante y próspera. Donde también hemos depravado los recursos de la tierra. Hoy estamos necesitando, al año pasado, estábamos necesitando 1.6 tierras, por decir de una manera, de recursos de la tierra para satisfacer el creciente, justamente, valga la redundancia, el crecimiento humano, ¿no? Ese crecimiento sin límites. Y la pregunta es, ¿tiene sentido un crecimiento sin límites o tiene más sentido quizá una sociedad donde haya mayor equidad, donde haya mayor inclusión? El crecimiento sin límites habla de recursos sin límites y no tenemos recursos sin límites, tenemos recursos limitados. Y donde también hay varias iniciativas como fondos como los de Jeff Bezos, de Amazon, de 10 billones de dólares para ONGs de conservación, de reforestación, emprendimientos como los que les voy a mostrar ahora próximamente, que justamente buscan revertir, compensar la huella de carbono y las crecientes inequidades. Y al definitiva, esta es una imagen que me encanta, ¿no? Que es un futuro que queremos ir, que es de valor compartido, de prosperidad, de seguridad financiera, ¿no? De tener un salario mínimo, de tener un poder distribuido, de tener comercio justo, de ser regenerativo y no degenerativo, de ser inclusivo, respetuoso,
y básicamente respetuoso con los otros. Y básicamente estos grandes problemas, muchos los pueden encontrar aquí en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que es un modelo muy interesante para pensar en sus emprendimientos, en sus negocios, en su día a día, cómo estoy impactando yo y cómo estoy aportando a estos 17 objetivos. Será quizá en el ODS número 8, que es generación de empleo, en el número 10, que es reducción de desigualdades, en el 12, que es economía circular, etc. Y justamente para resolver este gran problema también surgen este movimiento de las empresas B, empresas que buscan ser las mejores para el mundo y no las mejores del mundo. Estas empresas B que se certifican como Danone, por ejemplo, una empresa grande, o Darabi, que son un emprendimiento, que buscan justamente ser un faro para un futuro regenerativo, inclusivo y abundante en términos de que todos podamos satisfacer las necesidades básicas e ir por más. Y les quiero mostrar acá algunos casos como el de Pachama. Es un tremendo caso de Diego Sáez Gil. Él es tucumano, argentino, y justamente creó Pachama, que es una startup, un emprendimiento de base tecnológica que lo que busca es revertir la huella de carbono a través de proyectos de conservación y reforestación en todo el mundo, por ejemplo, en la Amazonia. Y las grandes empresas pueden medir su huella de carbono y pagar a través de Pachama para compensar en esos términos, y ha recibido inversión directamente de Jeff Bezos, de Microsoft y de un montón de empresas muy importantes. Es un tremendo emprendimiento para seguir y que habla de este impacto económico, social y ambiental. Otra startup que me parece muy potente es Mamotef, donde justamente Guillermo, Camila y el equipo lo que han logrado es democratizar el acceso a el diagnóstico del cáncer de mama, ¿no? Y algo que es tan importante y que es evitable si hay un diagnóstico temprano. Y ahora últimamente cerraron una ronda de inversión y son emprendedores argentinos también de Argentina al mundo. Y por último, una startup chilena, Will the World, que básicamente es un marketplace de turismo accesible, turismo para personas con algún tipo de discapacidad y que pueden vivir diferentes experiencias. Acá es una foto de ellos en Torres del Paine, que es acá en Chile. La verdad que también muy potente lo que hacen Will the World, entre otros emprendimientos. Y bueno, un poco para cerrar esta parte, a mí me encanta esta frase que dice: tenemos emociones del Paleolítico, emociones netamente humanas, instituciones medievales como lo son los congresos nacionales, locales, los consejos deliberantes, y tecnologías con alcance ilimitado, con alcance divino. Entonces, queda en nosotros la intersección de estos tres vectores para poder hacer un futuro más equitativo, donde haya más regeneración y donde apostemos a un futuro mejor que sea distributivo para todos. Y por último, quiero comentarles acerca de lo que yo estoy haciendo y lo que estamos haciendo con el equipo para aportar estos grandes problemas con Impact Latam. Impact Latam es un emprendimiento y lo que buscamos es liberar el potencial de Latinoamérica a través de la innovación y el emprendimiento con impacto. Justamente lo que hacemos somos una plataforma de aceleración para emprendimientos de impacto económico, social y ambiental. Lo que hacemos es potenciar y acelerar emprendimientos de impacto económico, social y ambiental en Latinoamérica para que justamente ese impacto permanezca en nuestra región y esos emprendedores puedan crecer de Argentina a Chile, de Chile a Uruguay, etcétera, y puedan crecer y impactar en nuestra región. Básicamente lo que buscamos son emprendedores y fundadores movidos por valores y por propósitos, por el propósito, focalizados en resolver problemas sociales y medioambientales, y que actualmente estén midiendo o queriendo medir su impacto a través de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU que les mostré anteriormente.
Y básicamente buscamos para los programas de aceleración emprendimientos de base tecnológica. Un poco para que quede claro, aquellos emprendimientos de impacto económico, social y ambiental o empresas, puede ser pymes, empresas, que no tengan base tecnológica, los invitamos a ser parte de la comunidad donde a través de diferentes servicios pueden acceder a membresías, visibilidad, mentorías, workshops, etc. Y aquellos emprendimientos que son de impacto económico, social y ambiental y tienen base tecnológica, los invitamos a nuestro programa de aceleración que dura 4 meses, 16 semanas, donde trabajamos palmo a palmo con los emprendedores, uno a uno con los emprendedores, y les damos un certificado de impacto, los juntamos con inversores de impacto, los ayudamos en su ronda, les hacemos un anclaje con corporaciones para generar alianzas y tenemos específicamente un ejecutivo de cuentas dedicado que está con esa startup, la sigue y trabaja semana a semana para que crezcan, se potencien y puedan justamente escalar en Latinoamérica. Básicamente un poco esto, y esta es como la última tendencia, ¿no? que nosotros, al final del día, el último objetivo, ¿no? Como lo que era necesario, que era tecnología en el ecosistema 1.0, por decir de una manera, desde el año 2000 a hoy, es lo que es y será impacto más tecnología, ¿no? El impacto es hacia donde naturalmente va a ir, o estamos yendo todos, y donde necesitamos el aporte de cada empresa grande, chica, mediana, cada emprendimiento, del sector público, de la academia, para todos juntos buscar este nuevo futuro, esta nueva economía más inclusiva, más regenerativa y de beneficio y bienestar para todos. Eso, un poco lo que quería compartirles, y los invito sobre todo a sumarse desde su lugar, siendo emprendedores, siendo empresa, acompañando también a emprendedores a través de Impact Latam, que se sumen a este movimiento de impacto que hemos generado y que ya está cambiando sin dudas nuestra región. Buenísimo. Dani, la verdad que los números y las imágenes, sobre todo, que compartiste, a mí como primer espectador, pero a la comunidad entera, a partir de ahora, la han movilizado muchísimo. O sea, nos pusiste delante de los ojos y entrándonos por los oídos situaciones durísimas, ¿no? Con ilustraciones de muy buen gusto, porque obviamente es la forma de comunicarlo, pero durísimos. Saliendo de esa especie de entre asombro y cosa dura, cuando iniciaste la presentación, hablaste tomaste un término que era este de los héroes de última milla, que la verdad que en nuestra comunidad, en Latinoamérica y en el mundo, pero hablando por Latinoamérica, que es la región que conozco y de donde están nuestra comunidad, de alguna manera, gran parte de nuestros roles en este tiempo de la pandemia, que fueron también estresados, sirvieron para jerarquizar o rejerarquizar la actividad de esta última milla, que modestamente también tiene mucho que ver con nuestra actividad, ¿no? Ese nexo digital con mucha base humana, para desde avisar de una crisis de salud hasta, por supuesto, resolver una dieta familiar, digamos, ¿no? O sea, todo ese espectro. También cuando nos ilustraste como esa acumulación de olas, ¿no? La que no deseábamos es la que nos sorprendió, pero la otra, Claro. nuestra comunidad de alguna manera también siente mucho orgullo de ser parte de esa ola, promoviendo innovación, utilizando la tecnología, explotando y explorando la data. Bueno, todo eso es lo que pasa en nuestra comunidad, y vos no estás tan cerca, pero lo has estado y cada vez más cerca, y además fuiste, como dije antes, uno de los que abrió uno de nuestros congresos con ese sombrero de ASEA de Argentina. Ahora, aún, por otro lado, tenemos como orgullo ser una industria sin humo, donde hay un trabajo no solo igualitario, sino absolutamente, casi diría mayoritario, de, por ejemplo, la mujer, que tiene un rol más que protagónico en nuestra actividad. Muchas organizaciones, de las cuales muchas de ellas, de hecho, son sponsors directos de nuestra comunidad o de nuestro ciclo, tienen programas donde alientan o desalientan la desigualdad y justamente alientan la inclusión. Pero todo lo que te estoy relatando no es para decir que no tenemos que hacer mucho de lo que contaste. Entonces, como tenemos que hacer mucho de lo que contaste, la pregunta que te quiero hacer y que se está haciendo nuestra comunidad es,
primero, es para todos, ¿no? O sea, en nuestra comunidad tenemos empresas súper grandes, de hecho, algunos de origen latinoamericano, pero otras de origen extranjero o internacional y que tienen fuerte presencia en Latinoamérica, pero también tenemos, tanto en el espectro de perfil proveedor como en el de lo que yo llamo practicantes, empresas pequeñas y hasta comercios, que basta con que piensen en la data, piensen en el contacto Claro. remoto, piensen en la experiencia del cliente, por todo eso o por algo de eso es que están en nuestra comunidad. Entonces, primero, como confirmaciones, lo que tu propuesta, digamos así, de reacción es para todos, no es ni para el gran Sí. ni para el pequeño únicamente. ¿Es así? Sí, y totalmente. Y a ver, esto no se va a resolver solo con las pymes, solo con los emprendedores, solo con la... Es un desafío de tamaños justamente mundiales y globales. Entonces, y ni siquiera con el sector privado, el sector público, la academia, porque realmente revertir el cambio climático y revertir estas inequidades va a tomar mucho tiempo y un trabajo diario para justamente repensarse, porque lo que nos hace esto, que es, voy un poquito más profundo, es un cambio de mindset, un cambio de pensamiento, donde nos educaron a todos como una economía extractiva, explotación de recursos y crecimiento sin límites. Eso es como, y oferta y demanda, digamos, como base de la economía. Pero esa economía era una economía del siglo XIX, siglo XX. ¿Qué es lo que pasa hoy? Nosotros estamos alcanzando y, como yo les conté, ya traspasamos los límites planetarios. Entonces, lo que nos está pasando es que no hay más recursos. O sea, se pueden generar y demás, pero tenemos que ser conscientes. Mirá, a esta altura, para 2050, va a haber, o sea, seguimos con este ritmo, va a haber más botellas de plástico que peces en el mar. Entonces, como que es algo que eso parte desde cuando uno compra, por ejemplo, comprar conscientemente, ¿no? Como decir, bueno, compro un producto o servicio. Desde la elección de la bolsa, desde la elección del packaging, desde la elección de a qué emprendedor comprarle y a qué emprendedor no comprarle. Es un emprendedor o un lugar que no le interesa esto, que no, bueno, quizá optar por otras opciones. Desde eso hasta dentro de lo que es tu comunidad. Si bien es una industria sin humo, que eso está buenísimo, como en toda la industria del software, la industria del software tiene una gran huella de carbono por la utilización de energía eléctrica. Entonces, entender un poco bien siempre hay una huella, que cómo la podemos compensar y revertir. No les voy a decir que se pongan paneles solares, porque la verdad que digamos, no está al alcance de todos, ojalá. Pero la realidad es que desde eso, y el otro día hace un tiempo había leído un artículo muy bueno que hablaba de cada mail que envías es un poco más de huella de carbono, ¿no? Viste que pareciera Sí, sí, esto que, todo bueno, como relacionado. que todo gratis, todo fluido, y es verdad. Y sin ir más lejos, me voy a algo como muy puntual que es Bitcoin. Bitcoin, ¿no? Se sostiene en un sistema descentralizado basado en blockchain, pero que tiene la minería Bitcoin, tiene una huella de carbono tremenda, tremenda. Mismo Elon Musk salió a hablar de eso y justamente bajó Bitcoin. Entonces, creo que es repensar desde cada acción, desde cada individuo hacia el todo, pero es muy difícil porque involucra un cambio de narrativa y un cambio de mundo. Totalmente. Cuando vos das ejemplos, a mí me pasa, y entiendo que le debe estar pasando a la mayoría de la comunidad, que como que nos abrazamos la idea, la más simple, la que está buena igual, ¿no? Claro, Pero la que me decías, bueno, elijo mejor la cafetería a la que vuelvo mañana o la que voy mañana. Pero ese es el estado individuo, digamos, o cliente o consumidor. Te pregunto, y de hecho a propósito, digamos, para cerrar con esto, eh, contanos lo que tenemos que hacer como empresa, no claro. solo ni tanto como persona, porque este es un ambiente y es una comunidad empresaria, obviamente, que tiene, Sí, ya sí. la describí antes, de distintos tamaños y mucha disparidad en el buen sentido del término en cuanto al rol o el perfil del proveedor y el perfil del practicante. Pero, ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer como empresas? Y
y te sumo como pregunta porque quiero asegurarme de estar entendiéndolo bien. Vos decís que hay dos conceptos posibles. Es o dejar de hacer algo, y no me acuerdo la palabra que usabas, Evitar. bueno, evitar o revertir o compensar. Entonces, contanos, si te parece, qué tenemos que hacer qué podemos hacer como empresas y, en todo caso, cuáles son estos dos caminos posibles, que debe ser Bien. o puede ser uno u otro, ¿no? Sí, entonces, básicamente no es una disyuntiva de o, es un y, ¿no? O Ok. sea, es evitar, o sea, básicamente evitar, reducir, compensar, ¿no? Ujú. Eh, y me voy como a dos o tres cosas puntuales. Uno, cada empresa tiene proveedores. Y hago una pregunta muy puntual, ¿no? Como que me pongo al target del otro lado. Sí. Vos, en tus compras y en los proveedores que vos le comprás desde cada cosa que haces, ¿estás pensando si ese proveedor está alineado con alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible o está generando más o menos impacto? Un ejemplo muy puntual y muy fácil. Cuando era presencialidad, un evento genera impacto. Un evento masivo en un lugar genera un impacto ambiental. ¿Cómo queda el lugar después de ese evento? Generalmente quedan mal, cuando vos vas al Rosedal o cualquier lugar, viste que generalmente hay un Sí, sí. evento y queda como todo medio. Bueno, desde eso más chiquito, entonces, proveedores que vos tengas en tu cadena de valor, incluí proveedores, ojalá emprendedores, eso es como más mío, pero si no son emprendedores, que tengan un impacto económico, social y ambiental. ¿Dónde lo podés buscar? Hay un montón de lugares, sobre todo en el catálogo de Sistema B, de Empresas B, lo podés buscar. Ok. Dos, es ya de cara a la gestión, a lo que estás haciendo. ¿Estás teniendo en cuenta tu huella de carbono? ¿Estás teniendo en cuenta, como te decía, estos servidores que están, digamos, de cualquier empresa, para no decir el nombre de una empresa puntual, Ujú. ¿cómo están compensando su huella de carbono? Eso, es decir, ¿cómo lo está haciendo? Eso en términos climáticos. Y en tercero, la inclusión. ¿Estás incluyendo en tu fuerza de trabajo, en tu red de vendedores, digamos, las personas que trabajan con vos, personas quizá de situación vulnerable, personas quizá de un background que no podría acceder, o bien y además, ¿estás generando transparencia y ética en tu gobernanza? ¿Estás puntualizando acerca de buenas prácticas de comercio justo? Bueno, son varias cosas, ¿no? Como para hacer un doble clic grande. Por eso yo hablo mucho de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, porque sirven mucho para Sí, es ponerlo en una guía. términos, pero Es una guía. es una Es una guía guía. que o la encontramos perdón, me tengo que sacar el O. Y la Sí, encontramos en nuestra cadena de valor, proveedores, por ejemplo, y la encontramos en nuestro ADN empresa, emprendedor, comercio, y la encontramos en lo que generamos o lo que le damos al que sigue en la cadena, digamos. Ese exacto. sería como la receta, en el buen sentido del término, y de vuelta, esto de verlo como un y no verlo como un o, que de hecho yo hice mal la Exacto. pregunta. No, y te agrego una última cosa más, que es, en los clientes también es importante seleccionar. Digo, no sé, si hoy vinieran de una organización de dudosa procedencia, de quizá, digo, vender por vender, ¿tiene sentido? Sí, no, eso se lo dejo a cada uno, pero Sí, básicamente es sí. reflexionar en eso. Digo, estoy vendiéndole a tal persona que en el fondo genera un círculo virtuoso o vicioso. Necesariamente no se puede ser tan purista, ¿no? Obviamente, tampoco estoy hablando de eso, pero empezar a concientizar estas cosas y a ser genuino en lo que decís y que lo haces, porque hay una altísima preferencia de los consumidores, sobre todo los centennials y todas las nuevas generaciones, hacia preferencias más sustentables, preferencias de inclusión, y eso necesariamente es un distintivo también, además, que potencia tu promesa de marca, lo que vos haces y demás. Súper claro, Dani. Bueno, ya no salimos entonces del impacto
nada más o tanto como, sino que además nos ayudaste a imaginar una ruta posible. Y bueno, nuestra comunidad que, como yo dije, por orgulloso que siento, digamos, o de orgullo que siento, ha hecho tantas cosas tan virtuosas y que las describí someramente cuando arranqué esta pequeñísima entrevista, a ponernos ahora una vara más alta y bienvenido sea que tengamos este nuevo horizonte o esta visión por implementar. Así que, de vuelta, gracias por este tiempo, gracias por este conocimiento y queda la comunidad invitadísima a que tome contacto con tu organización en todo caso para hacer aún más fácil, entre comillas, la concreción de esta nueva ruta hacia dónde hay que ir. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Juan Pablo, y a todo el equipo. Y bueno, invitarlos a sumarse a Impact Latam, ahí en www.impactlatam.co y se pueden sumar para este nuevo movimiento de